Bendición en tiempos de crisis. Muy buenos días, mis estimados hermanos, que el Señor me los bendiga. Así es, hoy vamos a estar hablando de cómo recibir bendición en tiempos de crisis, basados en Salmos 92 del 12 al 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo de donde se habla de crisis por la pandemia, crisis post-pandemia. Un informe de la CEPAL define al mundo en el que estamos entrando como una crisis sincronizada de alcance mundial. El volumen del comercio mundial de bienes se ha disminuido en este 2020 de entre el 13 y un 32%. Ni hablar pues del turismo, que se ha reducido entre un 60 y un 80%. La contracción económica producida por la pandemia tendrá como consecuencia un descenso en el Producto Interno Bruto. Traducido esto, hermanos, es que vamos a pasar de 26 a 44 millones de personas desempleadas. Sumado a esto, hay una crisis de valores y principios. Cada vez más el hombre deshonra lo que Dios honra y honra lo que Dios deshonra. Además que hay una crisis de liderazgo a nivel mundial. No encontramos líderes íntegros, líderes honestos, líderes con principios, líderes capaces. Pero esto no solo pasa en nuestro país, vemos una crisis a nivel mundial. Pero, mi hermano, mi intención no es afligirlo, sino que veamos que en la situación que, aunque parezca difícil, siempre podemos sacar lo mejor de cada una de las crisis que atravesamos en la vida. Porque cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que fueron en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, que el pueblo de Dios más creció, más se multiplicó y más se expandió. Si vemos al Antiguo Testamento en tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, dice que cuando más grande la aflicción, mientras más los oprimían, más crecían. Y por el otro lado, uno va al Nuevo Testamento y ve la iglesia de Hechos, y cuando viene la persecución y cuando viene la crisis y la iglesia se ve forzada a salir de Jerusalén, también fue cuando la iglesia más creció, más se multiplicó y más se expandió. Nuevas iglesias aparecieron y nuevas iglesias se fundaron. Así que muchas veces Dios permite la crisis para hacernos crecer, para hacernos multiplicar, para hacernos expandir. Entonces, ¿cómo recibo bendición en tiempos de crisis? Muchas veces en tiempos de crisis es que Dios forma nuestro carácter, donde Dios forma nuestra fe, donde Dios trabaja con nuestro temperamento, con nuestras emociones. Y en el texto que acabamos de leer, que hemos leído aquí en la Biblia, nos da un ejemplo de la palmera. La palmera tiene cualidades que la hacen única, especial, ya que pueden dar frutos en lugar donde muchas otras plantas no pueden sobrevivir. Y la palabra de Dios nos compara a una palmera, porque tú y yo vamos a dar fruto y más fruto. Donde otros no pueden crecer, tú vas a crecer. Donde otros no pueden multiplicarse, tú te vas a multiplicar. Donde otros no pueden prosperar, tú vas a prosperar, porque Dios está contigo y conmigo. Amén. Salmo 92:13 dice: plantados en la casa de Jehová. Plantados en la casa del Señor. Es un principio para recibir bendición. Y en tiempos de crisis, si tú quieres crecer en tiempos de crisis, si tú quieres prosperar en tiempos de crisis, tienes que estar plantado. Y plantado significa firmemente establecido. Y tú y yo hemos sido plantados en esa iglesia, en este lugar. Y en este lugar vas a crecer, y en este lugar vas a florecer, y en este lugar vas a prosperar en el nombre de Jesús, a pesar de la sequía, a pesar de la tormenta, a pesar de la adversidad. Pero tienes que estar plantado. Y cuando estás plantado, tú amas ese lugar. Y cuando amamos la iglesia, cuando amamos a nuestros pastores y a nuestro ministerio, y cuando tú amas el lugar,
tú tienes la visión de ese lugar. Nos alineamos con la visión y no puede haber otra visión que no sea la de la iglesia, porque si no, lo que hay es división, y división significa dos visiones. Es por eso que hoy vemos que la visión de la iglesia es la misma del ministerio y de todos los ministerios. Una misma misión, una misma visión. Una característica de las palmeras son las raíces. Sus raíces son profundas. Debido a que crecen en un lugar árido, sus raíces tienen que extenderse profundamente hasta encontrar el agua para poder crecer y florecer y dar fruto. Y es exactamente lo que pasa con nuestra vida espiritual. Mientras más profundo sea mi comunión con Dios, mientras más íntima sea mi comunión con Dios, más alto y más lejos vamos a poder llegar en la vida. Necesitamos raíces profundas. Si tú quieres bendición, aún en tiempos de crisis, si tú quieres dar fruto, aún en tiempos de crisis, tu tiempo de oración tiene que ser una prioridad. No nos podemos dar el lujo de simplemente no orar, de no tener una vida devocional, que es vital para nuestra vida material, nuestra vida material, ministerial y laboral van a ir en aumento a medida que nuestra vida espiritual vaya a ir en aumento. Y es una ley espiritual, ese es un principio espiritual. Otra característica de las palmeras es la unidad. Las raíces de las palmeras siempre se unen a raíz de otra palmera. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando viene la tempestad, cuando viene el día difícil, la palmera se mantiene firme, la palmera se mantiene dando fruto, la palmera se mantiene floreciendo. Porque las palmeras están unidas y si queremos seguir creciendo, mantengámonos unidos. Cuarto principio, la palmera es flexible. Número 1, está plantada. 2, sus raíces son profundas. 3, está unida a otras raíces. 4, es flexible. Cuando tú no eres flexible, tú te rompes. Cuando no eres flexible a los cambios, te rompes. Tienes que estar dispuesto a cambiar. Las estrategias de ayer ya no sirven en el mundo de hoy. Las armas que hoy no van a poder arrumbar los gigantes que podamos tener el día de mañana. Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Todo cambia. Las estaciones cambian, los gobiernos cambian, los amigos cambian, todo cambia. Pero Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y aunque Él no cambia, Él lo cambia todo. Pero sus promesas no cambian, su palabra no cambia. Dios no cambia. La palmera tiene potencial. Tú tienes potencial. Potencial para salir adelante, de tener éxito, de multiplicarte, de prosperar, de expandirte, de crecer, de dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.